noches a todo el pueblo boliviano, muy buenas noches a toda Latinoamérica, al público que nos ve en Canadá, al público que nos ve en los Estados Unidos y en España también tenemos mucha audiencia que nos escriben y nos dan sus sugerencias. Queremos dar las disculpas del caso. El anterior lunes no pudimos iniciar la transmisión de este programa debido a problemas técnicos con la red internet. Pero bueno, hoy estamos aquí para poder emitir este programa que es el ciclo número 4, el programa número 4 del ciclo de la economía boliviana, analizando la economía boliviana. Hoy entramos al ciclo 4 a hablar de las importaciones, de la carga impositiva sobre las importaciones. ¿Cuál es la política que tiene el Estado boliviano en cuanto a los aranceles que aplica a las importaciones de todos los productos que ingresan al territorio nacional? Vamos a analizar junto con nuestros copanelistas tratar de desmitificar muchas cosas con respecto a las importaciones, por ejemplo, con respecto a la balanza comercial. La famosa balanza comercial de negativa y positiva, de que a mayores exportaciones y menores importaciones nuestra economía está mejor. Vamos a hablar de eso. ¿Es cierto o es falso? Una balanza comercial, en teoría, entre comillas, negativa, ¿es una señal de que nuestra economía está mal? Lo vamos a analizar hoy. ¿Es bueno para la economía nacional que existan altos aranceles a la importación de ciertos productos para proteger la industria nacional? ¿Es verdad esto? ¿La industria nacional se protege cerrando el país o abriendo el país? Son preguntas que hoy nos vamos a hacer, vamos a analizar desde el punto de vista de la filosofía de la economía y desde el punto de vista de los datos y de la política que tiene el Estado boliviano, hoy el gobierno de Evo Morales, pero en general todo el Estado, cómo se ha manejado a lo largo de los años esta política de comercio exterior en torno a lo que gira a las importaciones. El próximo programa será para hablar de las exportaciones. En este momento tenemos la participación del licenciado Hugo Valderrama, un economista de tendencia liberal, que es autor del libro Fe en la Libertad, el cual nos hablará sobre las importaciones y todo qué significan las importaciones, qué son las importaciones, qué son los impuestos, qué son los aranceles, sirven o no. Una gran e importante entrevista de 18 minutos que nos da el licenciado Hugo Valderrama para ponernos en contexto en la temática que hoy es impuestos a las importaciones. Buenas noches, un saludo desde Cochabamba, Bolivia, a toda tu querida audiencia, Ariel. Un saludo fraterno a ti hasta la hermosa ciudad de Vancouver, en Canadá. Siempre deseándote lo mejor en este inicio de semana, en este inicio de mes. Te agradezco nuevamente este espacio que me brindas para poder hablar de economía y bueno, los temas que estamos tocando ya este último mes, que creo que han sido de mucha utilidad. Ha habido repercusiones, como siempre a favor, como siempre en contra, críticas constructivas, críticas absolutamente tontas, pero eso es inevitable en este tipo de acciones. Hoy día nos toca tratar un tema que considero que es el peor tratado en el tema de economía. De hecho, puedes titularte a la universidad como el mejor estudiante de la facultad y ser un auténtico ignorante en este tema particularmente, o saber un absoluto total error, ¿no? El tema del comercio exterior. A ver, empecemos como siempre definiendo. Para empezar, el comercio exterior no es absolutamente nada diferente al comercio que se hace al interior de una nación. O sea, si yo voy a la tienda de la esquina y compro una Coca-Cola, hay un comprador y hay un vendedor y hay un producto de intercambio y hay un dinero de intercambio. Ahora, el comercio exterior funciona bajo esa misma lógica, con la única salvedad de que la distancia es más grande. Pero después, los intereses para hacer comercio exterior son los mismos intereses que tiene cualquier persona cuando hace comercio al interior de un país. O sea, mejorar su situación previa y satisfacer alguna necesidad. Ahora, ¿por qué hay comercio exterior? Pues el comercio exterior es necesario porque no hay un solo grupo de personas al que podemos llamar un país que sea autosuficiente en todo. Y de hecho,
Las veces que se ha intentado que una nación sea autosuficiente, hemos acabado generando grandes problemas, como lo que pasó en los años 60, 50, 60 y 70 en Bolivia, o en general en América Latina con la teoría cepalista de la sustitución de importaciones. Por favor, eso no hay. Ya no existe la posibilidad de ninguna forma que una nación sea autosuficiente. El comercio exterior es absoluto y totalmente necesario para poder satisfacer nuestras necesidades y gozar de un mejor nivel de vida. Ahora, resulta de que a nosotros en la Facultad de Economía y generalmente incluso desde más antes desde el colegio nos hacen creer que lo bueno es exportar y lo malo es importar. Bueno, eso es un tremendo disparate, ¿ok? Ese es un tremendo disparate porque recurre a un error conceptual, fatal, que nadie se da cuenta. O sea, si importar fuera malo, técnicamente no existirían las exportaciones, porque imaginemos el caso, ok, nosotros asumimos que exportar está bien e importar está mal, por lo tanto decidimos no comprarle nada a los países vecinos o a los países de otro continente. Resulta que nuestros países vecinos y los países del otro continente piensan exactamente igual, piensan que exportar está bien e importar está mal. Como ellos quieren exportar, pero yo no quiero importar, ellos se quedan sin comprar nada, sin vender nada y yo sin comprarles nada porque yo quiero exportar y no importar. Pero como ellos piensan lo mismo, como mis vecinos o los países de otro continente piensan lo mismo, resulta que cuando yo les quiero exportar, ellos no van a estar dispuestos a importar. ¿Se dan cuenta? O sea, ese concepto errado de la Facultad de Economía, que hay que exportar más que importar, es un absoluto total disparate. Ya no tiene aplicación en la vida real. Ahora, el otro error común en el que se incurre en este tratamiento es la balanza comercial. O sea, te hacen el dato de que hay que sumar las exportaciones y restar las importaciones y sacar un flujo neto de dinero. Pues hay un error también conceptual en eso, porque resulta de que por aritmética básica, eso lo sabe mi niña de 7 años que está en segundo básico, no se puede sumar, ni restar, ni hacer operaciones matemáticas con productos de diferente naturaleza. Si yo sumo las exportaciones que pueden ser un producto X y le resto las importaciones que pueden ser un producto Y, en realidad estoy simplemente sumando saldos líquidos que no tienen absoluta y total relevancia, porque lo importante es el servicio que cumplen las importaciones en la sociedad. ¿Okay? Entonces, el problema pasa principalmente que la política proteccionista hacia las importaciones generalmente viene de los grupos, de los sectores empresariales nacionales, que lo que quieren es que el Estado proteja de la competencia. Nos quieren privar a los consumidores de poder usar productos de diversos países, de diversos orígenes, para necesariamente consumirles a ellos. No hay absolutamente política más egoísta y más antisocial que proteger la industria nacional. ¿Okay? Resulta que se carga sobre el común de los consumidores los costos de los empresarios bolivianos. Ahora, yo entiendo que los empresarios bolivianos, en cierta medida, quieran tener un mercado monopólico para poder compensar las elevadas presiones laborales, las leyes laborales que son totalmente rígidas y los elevados impuestos. Pero van por el camino errado. En vez de pedir un cambio de sistema a un gobierno más limitado, con menores tasas impositivas y con leyes laborales menos crueles con el empresario, se la tiran contra las empresas importadoras. O sea, se la ponen contra la competencia. Entonces, en realidad, lo que hay que entender es que el verdadero enemigo del empresario local no es la empresa importadora, es el Estado con sus leyes absolutamente y totalmente ridículas. Ahora, otro parámetro que comúnmente se utiliza es que las naciones desarrolladas nos venden tecnología y nosotros les vendemos materia prima. Por favor, eso es una ridiculez total. En todo caso, si compramos tecnología,
pues qué bien que compremos tecnología. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo el problema de comprar tecnología. Es más, la gente que te dice ese disparate usa un iPhone en su teléfono, maneja un vehículo japonés, un vehículo americano, en su casa tiene electrodomésticos. O sea, resulta de que hablan cosas que ni siquiera practican. Muchas veces estos conceptos se hablan desde el fanatismo patriótico, ¿no? Desde el fanatismo nacionalista, pero no tiene nada que ver con lo que la gente misma practica en su vida cotidiana, que es el hecho de usar productos de diferentes países y a montones en sus casas. Bien, ahora, resulta de que el comercio exterior solo se da cuando los productos que yo puedo comprar en el extranjero son naturalmente más baratos que los que yo puedo comprar acá, lo cual es una medida absoluta y totalmente correcta, porque no estoy condenando a los que menos tienen a consumir productos caros, simplemente estoy ampliando la diversidad. Bien, ahora, imaginemos que naturalmente un producto llega al país, pongámosle en 20 bolivianos. El producto, digamos, con sus costos naturales de producción y transporte, tendría que costar 20 bolivianos en el mercado. Asumiéndole el margen de utilidad, por ejemplo, podríamos ponerle un 25 bolivianos en el mercado. Lo que hace Aduana Nacional, a través de los gravámenes arancelarios, es incrementar el producto de consumo final, ya no en 25 bolivianos, sino en 40 e inclusive en 50 bolivianos. ¿Okay? Bajo la lógica de que hay que proteger la industria local. Mentira. Mentira. La lógica es cobrar impuestos. Es una política absoluta y totalmente idiota, porque es de manera estúpida subir los precios de los productos, cuando en realidad lo que le conviene a la gente más pobre, a la gente con menos ingresos, es tener productos baratos. Fíjense, te hablan de proteger a la industria nacional, de proteger el país, pero resulta de que las políticas proteccionistas de la industria nacional condenan a los sectores más necesitados a pagar productos más caros. Siempre las leyes de este tipo, las leyes de protección a la industria nacional, para que no parezcan lo que en realidad son, que es formar monopolios de manera artificial en el mercado, se las disfraza de buenas intenciones. Se nos hace creer que si no hubiera estas leyes, las empresas nacionales no existen. Mentira, eso no es correcto, porque nadie puede sobrevivir importando sin necesariamente exportar. O sea, para poder importar, mejor dicho, yo tengo que exportar. O sea, las exportaciones son el costo de las importaciones. Entonces, si te dicen, si abrimos el comercio exterior, compraríamos todo de afuera y no quedaría industria nacional, eso es una mentira, ¿ya? Porque eso es como que yo te diga que yo puedo vivir sin trabajar. Eso no existe. O sea, bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Pero no es que viva sin trabajar, sino que vive del trabajo de otros, vive explotando a otros, ¿no? Pero eso es un tema aparte. O sea, no hay un solo país que pueda importar sin exportar nada, por una absoluta y total naturaleza del comercio internacional. Bien, pero te salen con ese cuento de que no habría industria nacional, perderíamos la identidad nacional, una serie de argumentaciones de carácter emocional para ocultar su verdadera intención, que es proteger en muchos casos a empresas ineficientes o a empresas que están asociadas con el poder de turno, eso que en inglés se llama el capitalismo enfermo, el chronic capitalist, que siempre va en perjuicio de los más necesitados, de los más humildes, de la gente que tiene menos posibilidad de poder adquisitivo. Ahora, fíjense, nosotros somos un país que, gracias a Dios, tenemos un altísimo nivel de economía informal. La economía informal en el país evita que nosotros tengamos los problemas de desabastecimiento que, por ejemplo, está pasando Venezuela o que en algún momento pasó la Argentina. Justamente la actividad que
por naturaleza es más benéfica con la gente más humilde, paradójicamente es la más perseguida, no es la más cruel, la más cruelmente tratada. Yo siento mucha lástima por gente que tiene que salir a trabajar a las 4 de la mañana para evitar que la policía les quite la mercadería, que la aduana los persiga, etc. En el fondo, estas leyes de protección a la industria nacional son absolutamente y totalmente criminales con los pequeños empresarios. Yo siento una vergüenza mayúscula, una rabia mayúscula, y alguna vez lo he escrito, que se haya puesto a las Fuerzas Armadas de la Nación al servicio de la aduana. Se han reducido a las Fuerzas Armadas de la Nación a un grupo de matones para perseguir comerciantes, igualito que la mafia. A mí, y particularmente me da vergüenza porque yo sé que nuestras Fuerzas Armadas no soportarían un enfrentamiento militar con ningún otro país vecino nuestro, pero con comerciantes desarmados, con población civil, son absolutamente totalmente letales. Es más, la aduana nacional presume de estar usando a las fuerzas de élite del Ejército Nacional para perseguir comerciantes. Me parece una barbaridad, me parece un crimen que las Fuerzas Armadas se hayan visto reducidas a una acción absolutamente totalmente mafiosa. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, ahora, si nosotros queremos realmente crecer como nación, crecer como país, una de las cosas que nos toca hacer es liberar los mercados locales, ¿ya? Permitir que las empresas sean competitivas, pero no eliminando la competencia de las empresas importadoras, sino eliminando el mayor obstáculo, que es el gran Estado desordenado que tenemos, que nos genera inflación, que nos perjudica con impuestos, que nos pone leyes laborales draconianas, que nos genera un absoluto total desorden, nos destruye la economía por varias partes, etcétera. Entonces a nosotros lo que nos toca hacer es poner a ese Estado en su sitio, poner al gobierno en su sitio, para que el gobierno cumpla sus funciones propias, que son perseguir verdaderos crímenes. O sea, los crímenes verdaderos son los robos, las violaciones, los asaltos a manos armadas, etc. Vender café que se produce en el Brasil e introducirlo a Bolivia, o traer productos de la Argentina, no son crímenes. Por favor, eso es un servicio a la población. Es una vergüenza que se persiga a esa gente como si fueran criminales. Paradójicamente, en este país es más fácil que vayas preso por no dar factura que por pegarle a otro sujeto. Aquí en Cochabamba, hace un par de días, ha sucedido que un tipo le rompió la pierna a patadas a otra persona y no lo pusieron preso ni siquiera media hora. No, el tipo fue, solucionó y demás. Pero hay gente que está condenada a perder su casa por un tema impositivo. O sea, fíjense el asunto. El tema impositivo es tan cruel que la aduana tiene que usar al ejército para perseguir a comerciantes, humildes comerciantes, pero un tipo que le rompe la pierna a patadas al otro puede tranquilamente salir libre. Estamos volteando el orden natural de las cosas. Estamos haciendo que las cosas buenas parezcan malas y las cosas malas parezcan buenas. O sea, hoy día los criminales tienen derechos humanos, pero los comerciantes son perseguidos. Una absoluta, total barbaridad, ¿ya? Entonces, en materia de comercio exterior, lo primero que tenemos que hacer es eliminar por completo los aranceles. Ya, de hecho, las modificaciones tributarias deben ser tanto a nivel local, o sea, a los impuestos locales, como a los impuestos extranjeros. Las aduanas son instituciones que deberían desaparecer por completo, y la institución de recaudación de impuestos internos, que en este caso se llama el Servicio de Impuestos Nacionales, debería ser completamente reducida simplemente a una unidad cobradora de impuestos, de un único impuesto que además no se lo podría gravar a las empresas ni gravarse a los productos, sino a las personas. Fíjense la diferencia. Hoy día tenemos impuestos sobre las empresas, como el IUE, el ITE y demás, pero también hay impuestos sobre las personas, como es el caso de los impuestos a las propiedades, pero también hay impuestos a las profesiones, como son los profesionales independientes que emiten un NIT. Casualmente, los profesionales independientes que emiten un NIT son las personas que más pagan impuestos, que más sufren con el tema impositivo, y además
Ni siquiera tienen posibilidades de descargarse un IVA porque las facturas son limitativas, la normativa es cruel con esta gente. Entonces, eso obviamente es perjudicial para alguien que quiere ser un emprendedor en su propia profesión, ¿no? Entonces, la aduana es una institución que no debería existir. Ya en un país civilizado no existen aduanas, por favor. Lo que existen son puestos fronterizos del ejército y la policía cuidando a la población del ingreso de criminales, no del ingreso de mercancías como hoy día. Paradójicamente en este país se persigue a un comerciante por introducir café, pero hace un par de meses atrás tuvimos un asalto en Santa Cruz a una joyería con armamento de alto calibre brasilero, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está la lógica? Ponemos a las Fuerzas Armadas a perseguir vendedores de electrodomésticos, pero pueden ingresar criminales cruelmente armados a este país y hacer barbaridades. Bien, entonces debemos entender que la única forma de desarrollar un país es exactamente liberando los mercados, tanto el mercado interno como el mercado externo, y poner al gobierno solamente a generar funciones de seguridad, justicia y una que otra obra de infraestructura. Bien. Bueno, querido Ariel, con esto me despido. Estamos ya 17, 18 minutos contigo. Espero, pues, haber sido claro en los conceptos, siempre dispuesto a responder tus preguntas. Un saludo grande a tu audiencia. Queremos agradecer al licenciado Hugo Valderrama por tan brillante exposición que nos va desmitificando muchas creencias, muchos paradigmas, muchos conceptos que tenemos errados, como el tema de la balanza comercial. Creer que la balanza comercial es algo plano, es algo que se puede medir en general, cuando no es lo mismo exportar gas que importar mantequilla, que importar arroz. O sea, los productos son totalmente diferentes, y englobarlos en uno solo para medir la balanza comercial es un error económico, es un error de macroeconomía, es un error de economía estatal, de economía nacional, que nos lleva a tener los malos indicadores que hoy tenemos y las malas políticas que hoy tenemos. También el creer que cerrando el comercio internacional, que cerrando el comercio, tienen que tener en cuenta una cosa: el comercio, el intercambio. Porque ¿qué es la economía? La economía, lo decía muy bien Hayek, simplemente es el intercambio de productos, el intercambio de bienes y servicios. Eso es la economía, para generar riqueza, para satisfacer las necesidades. Por ende, el intercambio es natural, por defecto, es algo que se va a dar siempre y se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. Y el intercambio comercial entre estados, entre naciones, entre pueblos, entre comunidades, por ende es natural, hace a la naturaleza de las sociedades. Toda nación necesariamente, o un estado establecido, va a tener importaciones y exportaciones. Y es lo correcto. Ponerle artificialmente trabas a estos procesos naturales de la economía y de la humanidad, de la evolución económica de la humanidad, es antieconómico. Va contra la economía natural de la sociedad, que genera todos estos desfases, todos esos desajustes, y en algunos países ha generado escasez, en otros países genera inflación, generan economías falsas, y también muchas economías se ven beneficiadas por esto, pero la gran mayoría de las economías se ven perjudicadas. Por eso tenemos que entender que mientras más libre es el comercio, va a fluir de mejor manera y va a ser mejor para la economía nacional y para la economía de los países. Pero ustedes dirán, un señor ahorita opinaba aquí en el programa en vivo, y les leo su comentario porque me parece muy importante tomarlo en cuenta y responder en vivo. Dice el señor Víctor Hugo Siguairo: amigo, lo que se produce en nuestro país Bolivia no podemos traer de otros países. Dice. Eso dice el señor Víctor Hugo. Eso es un error, porque si Bolivia no tiene la capacidad
para producir la suficiente cantidad para satisfacer las necesidades de todos sus ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar sin abastecimiento a gran parte de la población porque producimos un producto? Primera interrogante. Por ejemplo, no producimos el suficientemente trigo para alimentar a todo el país. No producimos la suficiente cantidad de arroz para alimentar a todo el país. No producimos la suficiente cantidad de frutas para alimentar a todo el país. Estamos hablando, no producimos la suficiente cantidad de zapatos para vestir a todo el país. Porque si produjéramos la suficiente cantidad para que todos tengan, la importación, no tendríamos importaciones. ¿Por qué? Porque de manera natural el mercado estaría satisfecho y importar sería algo sin sentido porque no tendría un rédito económico. Primer punto. Y segundo punto, si la producción nacional es competitiva y es más barata y asequible al bolsillo de los bolivianos, por ende, un par de zapatos del Brasil o de cualquier país, o un kilo de harina o trigo proveniente de la Argentina, va a ser, si dentro de la competencia natural somos competitivos, somos mejores, vamos a tener el mercado asegurado. No sé si me dejo entender, pero ¿dónde está el problema? No es poniendo trabas ni aranceles, porque eso no va a mejorar la economía nacional, no va a mejorar a las empresas nacionales. ¿Qué va a mejorar la economía de nuestras empresas? ¿Qué va a mejorar? Uno, seguridad jurídica, Estado de Derecho, seguridad ciudadana, transporte, infraestructura vial asequible, bajas regulaciones, bajos impuestos. Esa es la combinación perfecta para que la economía nacional, para que ese productor de zapatos, para que ese productor de arroz, para que ese productor de trigo sea competitivo y su producto sea no solo más barato aquí en Bolivia, sea incluso más barato para exportar fuera del país. Por ende, va a ser ilógico comprar un kilo de arroz argentino si el kilo de arroz boliviano vale más barato. Si un par de zapatos de primera calidad y con la mejor tecnología hecho en Bolivia es mucho mejor que un zapato Nike, el boliviano no es tonto, o cualquier persona de cualquier lugar del mundo va a comprar el zapato que sea bueno, bonito y barato, el que sea mejor. Pero eso no va a lograr nuestra economía, no lo va a conseguir mientras tengamos lo que dije: regulaciones, altos impuestos, inseguridad jurídica, inseguridad interna y excesivos aranceles y regulaciones. No vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Esa es el único. Yo cuando veo a los empresarios, cuando veo a algunos sectores exigir al gobierno o molestarse porque las trabas. El otro día estaba viendo a los que fabrican muebles, querían hacer un paro y una marcha para que ya no vengan más muebles de la China. Pero si esos muebles chinos son más baratos, la gente los quiere, pues los necesita. El problema no es los muebles chinos, señores productores de muebles. Ustedes que fabrican, industriales de la industria mobiliaria, de los muebles, no son los muebles chinos su problema. Su problema son las altas regulaciones, son las que tenemos acá en Bolivia, los altos impuestos. Esos son los problemas que aquí ustedes tienen. El problema que tienen para acceder a madera barata por la ley forestal, que es una ley draconiana. Ese es su enemigo, no es el producto que viene de otro país. Cuando ustedes tienen la capacidad de hacer un producto mejor y más barato, el problema se lo pone el Estado. Ese es el problema principal. Y les voy a dar un ejemplo, porque si ustedes creen que con los altos aranceles, que con los altos impuestos, Bolivia está bien y va a estar bien, y por eso es bueno para la industria nacional, con los datos podemos desmitificar esto. Y hoy les voy a mostrar ahorita un pequeño dato que salió en el periódico. En este momento aquí lo tengo.
Perfecto. Veámoslo. Aquí está. Este es un dato que muestra los ingresos de las empresas, las 200 principales empresas que tiene el país, incluido YPFB y YPFB Refinación. También están estos datos sin YPFB y sin YPFB Refinación. Ustedes lo pueden ver, los ingresos de las empresas más grandes de Bolivia, gestión fiscal 2016-2015. Si ustedes se fijan, las 200 empresas más grandes de Bolivia en el año 2015 tuvieron ingresos superiores a los ingresos del año 2016. 140.605, 856, 804 millones de bolivianos, a contrario censo del 2016 de 115.215, 278, 091 millones de bolivianos. Aquí están los datos con YPFB, luego están sin YPFB y sin YPFB refinación. En los tres contextos bajaron los ingresos. Ahora, las empresas más grandes de Bolivia, la variación de utilidades. Sin YPFB, la variación de utilidades, las empresas tuvieron un 39% menos de utilidades. Sin YPFB, 34%, y sin YPFB refinación, 32%. Ahora, las utilidades de las empresas más grandes de Bolivia, gestión 2016-2015, en cuanto a utilidades netas. Con YPFB, 12.000 millones de bolivianos, y 7.000 millones el año 2016. Es una barbaridad. Sin YPFB, 11.000 millones versus 7.475 millones. Sin YPFB y sin YPFB refinación, 10.000 millones y 7.300 millones. Aquí podemos ver, y ustedes lo pueden ver, dos cosas que se desmitifican. Primero, que con disque protegiendo la industria nacional con altos aranceles a las importaciones, con hartas regulaciones, hartas restricciones para poder importar, se cree que va a mejorar la industria nacional. Aquí están los datos. Del 2015 al 2016 han bajado. Y el segundo mito es que la nacionalización ha hecho que YPFB sea una empresa eficiente. Si ustedes ven estos datos desagregados sin YPFB y sin YPFB refinación, el margen negativo aumenta. Por ejemplo, de menos 39% con YPFB a menos 32% sin YPFB, debido a un factor externo que no es atribuible a YPFB, que es la baja de los precios, pero también a la mala política que ha tenido YPFB, que incluso ha bajado sus volúmenes de exportación. Aquí los números no nos mienten, los números no nos pueden dejar mentir y corroboran, ratifican lo que estamos diciendo. Que el tener altos aranceles a las importaciones y tener altos impuestos, lo único que generan es que la economía nacional se torne más inflada, de que la gente tenga para poder comprarse un celular, para poder comprar arroz, para poder comprarse un vehículo, para poder comprarse cualquier producto, le sea mucho más caro y su dinero valga menos, que su poder adquisitivo, el dinero que gana, sea cada vez tenga menor capacidad de poder adquisitivo. Lo que genera que en nuestro país hayan carencias. En muchos casos aumenta la pobreza y en otros casos baja de clase media a clase media baja a las personas, porque no pueden acceder a bienes y servicios, debido a que los costos son muy altos de manera artificial, no de manera natural, como lo decía el licenciado Hugo Valderrama, que ese producto que puede llegar acá a costar 25 bolivianos, por los aranceles a los impuestos y demás gravámenes, llega a costar el doble, 50 bolivianos. Eso es simplemente un atentado a los pobres. No mejora la economía nacional ni la industria nacional, sino que es un atentado a los pobres. En el siguiente bloque vamos a hablar de lo que es el contrabando. ¿Qué es el contrabando? ¿Es bueno, es malo? ¿En qué beneficia, en qué no beneficia al país? La economía informal y datos precisos de los impuestos, principales impuestos que tenemos sobre los principales productos que producimos los bolivianos, para demostrar lo pernicioso que es el tener exagerados aranceles y exagerados impuestos sobre los productos que se importan. Antes de entrar a
desagregar estos datos, queremos dar la bienvenida al licenciado abogado y filósofo Luis Cristian Rivas, el cual nos ha accedido muy amablemente a darnos una entrevista para hablar de este tema que a él le apasiona particularmente, a Luis Cristian, que es el tema de las importaciones. Ha escrito muchos artículos en el instituto que él dirige, ha hecho varios artículos al respecto, incluso tuvo respuestas de impuestos internos porque tuvo mucha repercusión los artículos que ha escrito Luis Cristian. Los dejo con el licenciado Luis Cristian Rivas. Un saludo para ti y toda tu amable audiencia. Mi nombre es Luis Cristian Rivas Salazar, soy abogado y también estudio filosofía y letras. Muy contento de participar en tu programa y bueno, este tema que nos llega aquí a discutir, que es la importación, el comercio exterior y el contrabando. Bueno, para empezar yo quisiera un poco situar a Bolivia en lo que es el ámbito internacional. Bolivia, según el Índice de Libertad Económica, está en el puesto número 126 de 154 países. Es decir, estamos en la cola de los países. No tenemos libertad económica. ¿Qué significa no tener libertad económica? Que no podemos comerciar, vender, comprar libremente. No hay seguridad jurídica y la propiedad privada también está muy cuestionada. Esas son algunas características que nos llevan a pensar que no somos libres de elegir y estamos en la cola, en el puesto número 126 de 154, 56 países que tiene este índice de libertad económica del Instituto Fraser. Situándonos ahí como un país represor de la libertad económica, también podremos decir que este gobierno, en especial el gobierno de Evo Morales, se ha encargado de luchar contra el libre comercio. ¿Qué significa eso? Desde hace un tiempo atrás, el gobierno de Evo Morales se ha encargado de reactivar algunos decretos y algunas instituciones, como por ejemplo, mediante el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante el Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, decidió activar el Comité Interinstitucional de Defensa Comercial SIDECO, creado por el Decreto Supremo número 28594 de 2005, que fue promulgado y creado durante la presidencia del doctor Eduardo Rodríguez Belce. Este Comité Interinstitucional de Defensa Comercial, SIDECO, se encarga de evaluar qué productos se importan y qué productos no, qué productos pueden afectar a los productos locales y qué productos no, y cuáles son los requisitos que uno necesita para traer esos productos. Ahora bien, también el gobierno de Evo Morales se ha encargado de realizar otros decretos a partir de este comité, el SIDECO, que promulgó unos decretos supremos, por ejemplo, el decreto supremo 2522 de 2015, que establece que se tienen que tener permisos del SENASAG para productos agropecuarios, entre ellos maderas, hortalizas, cereales, frutas en granos, lácteos, leches fluidas, natas, quesos, carnes, que deben ser obtenidos los permisos antes del embarque de los mismos en país de origen. El decreto, también hay otro decreto supremo, que es el decreto supremo número 2657 de 2016, que establece que para importar uvas o productos de uvas y bebidas alcohólicas, es decir, como el vino, se debe obtener permisos previos que se otorgan en el plazo de 30 días con un arancel máximo de 40%. De igual manera, el decreto supremo número 2751 de 2016, que establece que los permisos sanitarios de SENASAG se tienen que obtener para traer o importar aceite, azúcar, bebidas alcohólicas, que se deben tener autorizaciones previas en el plazo de 30 días. Otro decreto supremo es el decreto supremo número 27. Comerciante que quiera traer frutas, que quieran traer carnes, lácteos, leche, nata, queso, uva, bebidas alcohólicas, el vino, y no solamente eso, ropas, textiles, zapatos, muebles de madera. Ese comerciante tiene que tener autorizaciones de 30 a 60 días para traer eso. Y no solo eso, el producto se ha encarecido casi en un 40%. ¿Y esto a quién afecta? Esto afecta al pobre
Esto afecta al de la clase media, que no puede obtener productos, sino va a obtener productos tal vez importados encarecidos en un 40%. Y obviamente eso desincentiva a que los importadores traigan estos productos, porque evidentemente es que ¿qué empresario en otro país, por ejemplo en la China, va a hacer que su producto espere 30 o 60 días esperando que tenga una autorización? Entonces ese importador boliviano va a ser poco competitivo en traer, o va a ver que no va a ser un buen negocio traer estos productos, y quienes se perjudican con no accediendo a muebles, no accediendo a zapatos, a textiles, a productos lácteos, a bebidas, etcétera, a alimentos, es el boliviano de clase media y el boliviano pobre. Muy bien, estableciendo esto un poco, quisiera hablar sobre lo que es el contrabando. Como abogado quiero decir que el contrabando no es un delito en sí, no es un delito sin víctimas, es un delito, como diríamos, delito con víctima difusa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando nosotros en el área penal decimos que se tiene que establecer quién es el autor, se tiene que individualizar al autor, al agresor, al delincuente, también tenemos que decir que se tiene que establecer quién es la víctima, se tiene que individualizar quién ha sido o quién es la víctima de algún delito. Esto significa que nosotros tenemos que saber con nombre y apellidos quién es esa persona que ha sido afectada en patrimonio, etcétera. Tenemos que establecer concretamente con nombre y apellido quién es la víctima. Y el contrabando es un delito sin víctima, es un delito con víctima difusa. No se sabe quién es concretamente, no podemos decir en forma abstracta la víctima del contrabando es el empresario nacional, el empresariado. No, hay que establecer también con nombre y apellido, y eso es algo difuso, eso es algo que no se puede establecer, ¿no? Además estamos viendo que quienes se benefician del contrabando, entre comillas, porque el contrabando no es nada más que el comercio informal, son los pobres. Ellos son los que se benefician con accediendo a productos baratos, ¿no? Muy bien, dentro de un poco hablando sobre lo que son los delitos sin víctimas, hay que ver que esto ha sido acuñado por un filósofo también estudioso del derecho penal, que era Jeremías Bentham, ¿no?, que en su ensayo de los delitos contra uno mismo establece estos delitos sin crímenes, y establece que hay muchos de ellos, como por ejemplo la homosexualidad, el consumo de alcohol, la holgazanería, la desnudez pública, la sodomía, la prostitución de mayores, la eutanasia, el suicidio, el emplear ilegalmente, el portar armas, la poligamia, la mentira, los juegos de azar, la evasión de impuestos, el consumo de las drogas, la especulación y la construcción irregular, serían delitos sin víctima. Ya podríamos hablar en otro momento por cada uno de estos, pero por ejemplo, cuando una persona decide prostituirse a sí misma, ella no es víctima, ¿no?, porque muchas veces puede decidir hacerlo por diferentes factores, ¿no? Lo mismo quienes realizan la sodomía, o quienes quieren realizar los juegos de azar, o están haciendo de forma voluntaria, no son víctimas, ¿no? Entonces son delitos sin víctimas. Y lo mismo pasa con el contrabando, ¿no? Además, si nosotros vemos que existen dos clases de delitos, unos delitos que son malos en sí y otros delitos que son delitos malos por la ley. Los delitos malos en sí, por ejemplo, son matar, violar, robar. Es decir, violar y matar va contra la vida, entonces eso es malo en sí, ¿no? Y otros delitos, por ejemplo, que son malos porque son prohibidos por la ley, son estos delitos sin víctimas. Malo porque está prohibido por la ley la holgazanería, si es que en algún momento se pone como malo o un delito, o la poligamia, que en algún momento era delito, pero luego se borró como delito dentro del Código Penal, ¿no? Es decir, no son malos en sí, sino que son malos porque los prohíbe la ley, ¿no? Los vicios no pueden ser delitos, ¿no? Ser alcohólico no puede ser un delito. Entonces hay que establecer los que son delitos malos en sí y los delitos que son delitos porque son malos, porque prohíbe la ley. Además, si uno, por ejemplo, hay un tratadista que es Jaime Ospina Velasco, que dice que cuando uno adquiere un bien de contrabanda, podría estar inserto en la cadena de ilícitos. La cadena de ilícitos de contrabando, por ejemplo,
podría ser el transporte de la mercadería, el almacenaje de la mercadería y la compra de los productos. Uno cuando, por ejemplo, compra un producto como ser una computadora, un celular, una radio, una televisión, medicinas, bebidas, comidas, cigarros, alimentos, etcétera, que son de contrabando, podría ser considerado una especie de cómplice. Entonces, que lance la primera piedra el que esté libre de haber adquirido alguna vez en su vida algún producto de contrabando. Según Jaime Ospina Velasco, entonces ellos también estuvieran, o decir yo también, porque reconozco que alguna vez he comprado y compro porque son productos que están más al alcance de mi bolsillo, yo sería una especie de persona que estuviera vinculada a la cadena de ilícitos por adquirir bienes de esta procedencia. Entonces, esto nos golpea a todos, todas las personas de clase media y pobres, nos golpea el tipificar como delito al contrabando. Evidentemente, como estoy mencionando, los pobres no pueden acceder a productos que no se producen en Bolivia. En Bolivia no se producen televisores, no se producen radios, no se producen vehículos. Un saludo para ti y toda tu amable audiencia. Mi nombre Agradecemos al licenciado Cristian Riva, muy ilustrativa, muy bien elaborada su entrevista. Nos ha dado conceptos muy interesantes de los cuales rescato yo dos, pero con carácter previo quiero mandar saludos al señor Víctor Siguario, Julio César Fernández, María Marisela Chipunavi Solano, Ingrid LPC, Omar Murillo Taboada, Saúl Santander dice capitalismo para los pobres. Sí, así es, así tiene que ser. El capitalismo es exclusivamente para los pobres. Es el único que hace acá, el único sistema que ha creado la humanidad es producto de la evolución económica de la humanidad, que en 200 años ha triplicado la esperanza de vida de la gente y ha mejorado las condiciones de vida de manera dramática. También mandar saludos a Luz Raquel Velasco, a Loidi Garzón y a todos los que nos están viendo. Ya el señor Víctor Hugo Siguario que nos dice que quiere participar del programa, está retando a un debate. El debate sobre la producción nacional. Dice que es un productor nacional de la industria nacional y que está muchos años en este tema, trabajando, produciendo, lo felicito, y quiere debatir sobre la producción de la industria nacional. El debate es bienvenido, está invitado a participar del programa las veces que él considere necesario. Simplemente le pido que me escriba al inbox para que podamos coordinar una agenda dentro del ciclo de programas que tengamos, en uno de ellos se pueda participar. Ahora, vamos al punto. El licenciado le explica algo muy importante. El Estado, el gobierno de Evo Morales se ha convertido en enemigo del libre comercio. Al convertirse en enemigo del libre comercio, se ha convertido en enemigo de los pobres. Porque solo el libre comercio puede garantizar que las personas que tienen poco acceso y escasos recursos puedan tener, con lo poco que tienen o lo poco que van produciendo y van ganando, puedan llegar a tener una capacidad de poder adquisitivo mucho mejor. Decretos, subidas de impuestos y leyes que lo único que hacen es convertir a Bolivia en un infierno fiscal, en un infierno impositivo. Todo esto nos lleva a que tengamos un Estado socialista enemigo de los pobres, enemigo de la gente, que lo único que genera es que nos cueste más acceder a las cosas. Y luego habla del contrabando, de que no es un delito, no es un delito natural, es un delito creado por el Estado. No tiene víctima. El delito de contrabando no tiene una víctima. Es más, en vez de tener víctima, tiene beneficiarios. Los beneficiarios son todos los ciudadanos que pueden acceder a precios, a buenos precios. Pero
los que dicen que la víctima es el productor nacional, no, ya le hemos dicho, el productor nacional, la culpa de su falta de competitividad son todas estas normativas socialistas que generan impuestos y regulaciones que no tengan la capacidad de competir, de ser competitivo. Ahora, yo les voy a pasar un dato antes de entrar a desglosar el tema del contrabando para que ustedes sepan la importancia de las importaciones en nuestro país. Nuestro país, el 25% de nuestro PIB, el 25% de nuestro PIB es importaciones. Es decir, un cuarto de todo lo que se produce en ese país, de todo el movimiento económico, es un segundito. Dicen que hay eco, escuchan eco en la producción, me dice que hay problemas técnicos. Si alguien nos puede escribir, ¿hay eco? A ver, un segundo. Vamos a corregir esto. Me pones nervioso, vas y vení.